individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Cuando pensamos en la seguridad de una persona, estamos pensando en desde su gestación. Una madre bien alimentada, controlada en el peso del embarazo, cuidada en su salud, en su vivienda, en sus emociones, es una madre que podrá enfrentar el desafío de la naturaleza y seguramente podrá imaginar tener una vida plena. Todo esto al menos en un plano de perspectiva, de construcción saludable de vínculos entre los y las ciudadanas, de imaginarnos que las personas desde que son concebidas están siendo cuidadas de manera integral. Este encuentro pretende contribuir al proceso democrático de construcción de ciudadanía a través del intercambio fraterno que habilite espacios de reflexión para la acción. A lo largo de la vida, las personas vamos aprendiendo diferentes formas de actuar, de relacionarnos con los otros, en la familia, en el barrio, en la escuela, el liceo, en el trabajo. Vamos construyendo una cadena de acciones y reacciones y ellas forman parte de nosotros. Sin embargo, en estos tiempos en los que los niveles de agresión y violencia se manifiestan de manera expresa en diversos espacios, tanto públicos como privados, pensar en la deconstrucción de esas maneras de relacionarnos resulta un desafío mayor. Hoy en Uruguay hay 11.000 personas privadas de libertad. El 75% de esas personas son menores de 35 años. Hoy tenemos el desafío de pensar y hacer a la vez. Cambiar la rueda con el camión en marcha, porque no solo están implicados los que están adentro, privados de libertad, sino que fundamentalmente lo estamos los que estamos afuera. Quise simplemente hacer una especie de acotación, de marco a esta mesa que tengo el gusto de presentar en el día de hoy, en el marco de la candidatura a presidente de Mario Vergara. Una mesa que nos lleva a la reflexión, a pensar sobre nuestras prácticas, sobre nuestra vida cotidiana, sobre un tema clave que es el tema de la seguridad. Y esta presentación quería ponerlo en clave de derechos, en clave de cómo nos ubicamos de mirada al futuro con tantos cambios que se nos vienen. Contamos con la presencia de Juan Pedro Rivas, director de la Fundación Winners, allí que va a ser la persona que va a iniciar. En segundo lugar, Pablo Vecino, director de Planificación Estratégica del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Jaime Saavedra, director de la Dirección Nacional del Liberado. Y Ana Juanche, subdirectora del Instituto Nacional de Rehabilitación, y luego diremos los currículos de cada uno. Bienvenidos, buenas noches y por supuesto el precandidato Mario Vergara. Le vamos a dar la palabra para iniciar al señor Juan Pedro Rivas. Bueno, muchas gracias. Primero un profundo agradecimiento a Mario Vergara por recibirme en su casa y con sus amigos. Es mucho, lo valoro mucho, porque no se crean que soy muy invitado. Bueno, cuando termine la exposición capaz que hasta él me echa, pero la voy a hacer igual. Hace 20 años escribí un artículo que lo publiqué en mi libro también, que se llamaba Morir en el Borro, donde contaba lo que vivía a través de mis programas que obtuvieron el Tabaré y el Iris en la lucha esa callejera, ¿no es así? Y ahí contaba una anécdota de que en la Plaza de la Bandera, en uno de los programas, estaba con mi hijo, que era camarógrafo, con dos infantes durmiendo en el cemento, que habían salido escapado del clínicas y tenían todavía las ampollas que se le forman cuando le ponen para tomarle el agua de los pulmones. Y hablando con uno de ellos, el de 12, desperté al de 9, y el de 9 se despertó ya con un cuchillo en mi garganta. Yo le dije, hermano, le digo, si me haces algo, la policía te va a perseguir. Dice, ¿qué me importa a mí? Si yo quiero que me maten. Impresionado por escribí ese artículo, y cuando el inspector Layer hace 4 meses, dijo algunas cosas que eran exactamente similares a lo que yo escribía en ese artículo hace 20 años, le mandé la nota.
no recibí respuesta. No me extraña, porque en este gobierno, en otros gobiernos, y no, espero que no en futuros gobiernos, los funcionarios a veces se creen que saben todo, que todos lo saben mejor que los demás y no tienen necesidad de escuchar ninguna opinión. Pero no me pasó solo eso. Hugo de León, el otro día en Desayunos Informales, en el 12, dijo que él conoció la pobreza con nosotros, conmigo, con nuestros amigos, recorriendo el asentamiento de La Carbonada, por allá pasando Colón. La Carbonera, pasando Colón. Y entonces los periodistas, y que fue en el 98, y en noviembre le dijo a las hijas: ustedes van a tener que irse de este país porque este país va al desbarranco. 98, hablo pleno gobierno de Sanguinetti, exactamente lo mismo que se dice que está pasando ahora. Y entonces los periodistas insistían, ¿cuál era la solución? Y de León le decía: yo hace 20 años que vivo en Brasil. Y yo, ¿cómo no le voy a agradecer a Mario Vergara si a mí no me llaman? No para las soluciones, porque no las sé, pero no me llaman ni para preguntarme qué es lo que está pasando. ¿Me explico? Entonces, agradezco a Mario, agradezco al vicepresidente de la Fundación Winner que gestionó para que yo pudiera venir. Y les voy a contar que yo sinceramente, el otro día, porque me reuní con Hugo de León y con Jorge Zabalza, quiero reunirme con la gente totalmente opuesto a mí, me reuní con ellos y nos mirábamos y decíamos: ¿qué hay que hacer? No sé, me contestó Zabalza. Y yo tampoco sé. 25 años sumergido en la miseria y no sé exactamente lo que hay que hacer. Por eso admiro a los iluminados que dicen que cambiando el gobierno se arregla esto en un abrir y cerrar de ojos. No se arregla en un abrir y cerrar de ojos. Acá lo que se necesita son políticas de Estado, acuerdos con la justicia, porque si la justicia va en contramano de lo que hace el Poder Ejecutivo, no hay fórmula para arreglar el tema. Entonces, yo creo que se necesita un profundo cambio en la conducta humana. Por eso les voy a presentar a mis compañeros de trabajo, con quienes estamos en el proyecto de Construcción de Ciudadanía, declarado de interés departamental por unanimidad en la Junta Departamental, y les voy a ir contando. Párese, amigo Jorge Silvera. El amigo Jorge Silvera trabajó conmigo en el CONCAR. Actuó en Procesado 1040 cuando lo llevamos a la Universidad de la República. Tome asiento, gracias. En la huerta comunitaria que hicimos con todos los pesados de allá para repartirle verduras a los gurises de los alrededores. Y el hijo lo tengo en el INISA. Él dice que es culpable del tema del hijo. El hijo está recuperado también y ahora están trabajando juntos en el proyecto Construcción de Ciudadanía, porque pienso realmente, lo pienso de corazón, que para hablarle a estos chiquilines que están por infringir la ley, o a los que ya la palabra de ellos es clave, porque ellos han sufrido, saben lo que es padecer, saben que están entre la cárcel y la muerte, y ellos les llegan al corazón a los gurises. Voy a presentarles al convento también. El convento, parece convento. El convento, 20 años de cárcel. Hasta en Brasil estuvo preso. El hijo también pasó por esa disyuntiva. Siéntese nomás, convento. El convento llegó un día, me lo trajo Manzana, que lo voy a presentar inmediatamente. Manzana, parece, usted es amigo personal de Vergara. El Manzana, narcotraficante, de los primeros en el Borro, tuvo cárcel también, y bueno, él a través de la fe conoció otro camino, es pastor y me ayudó a sacar miles de gurises del tema. No me queda ningún... el tiburón negro, parece el tiburón, si puede, con sus 130 kilos. Este es el tiburón. Muchas gracias, tiburón. Entonces yo se los quería presentar, porque el vino un día con el convento y me dijo: este hombre quiere una oportunidad, tiene 40 años. Y yo dije: medio viejo para la oportunidad. Digo: si nos quemás, habíamos conseguido puestos en el correo, si nos quemás les arruinás a todos los otros. Los otros eran jóvenes, siguieron con la pasta base, y el convento hoy se está por jubilar como un funcionario ejemplar del correo. 20 años tiene de trabajo. Se puede cambiar, claro que se puede. El tiburón negro era asistente del Chueco Maciel. Recordarán, ustedes saben quién es el Chueco Maciel. El Chueco le dijo un día: usted es un negrito de trabajo, no quiero que sea el negro de los mandados, váyase a trabajar y salve la vida, porque a mí me cocinan a balazos en cualquier momento. Y el tiburón se fue, el padre Cacho le hizo conseguir un carro, cargó basura, comió, requechó, y nunca estuvo en la cárcel. Después ingresó a la intendencia y terminó en la montaña más alta de la basura, en la usina 5, por lo menos en la parte más alta. Y los hijos, formó un hogar, 7 hijos, ninguno en cárcel. ¿Cómo que se puede?
hizo un esfuerzo tremendo, se puede. Y les cuento ahora, para terminar, ya le conté de Jorge, del Manzana. El Manzana peleaba ahí en el Borro, los colorados le daban 500 pesos para paliza, después le daban los blancos y le daban paliza a los colorados, después a los blancos, y llevaba a su gente al fútbol, a la política, al básquetbol. Y el Manzana salió, pero el Manzana no solo salió, sino que gracias a que encontró el camino de la fe, es uno de los que más me ayudaron a sacar gurises de la droga y del delito. Entonces yo creo que valía la pena perdernos estos minutos, capaz que me extiendo 2 minutos más, porque quería que los conocieran y que valoraran que se puede. Algunos por la fe, otros porque sí, y a otros lo ayudó, fue como así, ese criminal al que le pegaron cerca de 60 balazos, lo sacó al Moreno. Pero así como se puede lo de ellos, y acá viene la parte que capaz, nosotros también vivimos en una sociedad infractora. Nosotros en la vida cotidiana o con nuestra familia hemos sido transgresores, hemos sido infractores. Y para cambiar al país se necesitan políticas de Estado, acuerdos, pero además un cambio en la conducta humana. Un cambio en la conducta humana, un acto de pasión y de servicio que transfiera la mística a los muchachos jóvenes, que son los que nos están enseñando en estas cuadrillas, los muchachos de 16 años. Entonces nosotros decimos, en la vida cotidiana tenemos nuestras faltas, no paramos en la cárcel, aunque despilfarremos dinero del Estado, aunque hagamos amiguismo y favorezcamos a gente por amistad, aunque el agio, la usura está establecida, te cobran el doble de lo que te prestan, está establecida y es legal, esos no van tampoco para adentro como mis amigos. Hay una serie de conductas, no digo ya el despilfarro del público, no hablo ya digo también de conductas que lindan con la marginalidad, de conductas en el ejercicio de cargos importantes del Estado que nos avergüenzan y que después nos hace difícil ir a hablarle a los gurises de una nueva moral, de una nueva vida, de una nueva lucha, con los ejemplos que se trasuntan. Quiero hacer un homenaje al general Licandro también en estas palabras. Entonces, yo digo, y no sabemos exactamente cómo se soluciona esto, va a costar mucho, tiene que haber un cambio de conducta que empiece en los jóvenes. Pero lo que sí digo es que si le agregamos a determinadas cosas el factor humano, el Estado no es una entelequia allá arriba que nos tiene a todos abajo, y que somos hombres y mujeres que componemos el Estado, que tenemos la obligación de tener pasión por la función, de tener vocación de servicio, de ser respetuoso, y ser respetuoso de los humildes, y ser respetuoso de los que han caído, y de los que por suerte no cayeron, y de los que nos caímos por de repente porque somos más vivos, pero transgredimos las normas permanentemente. Entonces, yo creo, sinceramente, y Mario, tengo mucha confianza en lo que te conozco, que bajando un mensaje a las clases más humildes y más sacrificadas, y además dándole el aliento, porque el amor, la palabra amor no debe desterrarse de la política, dándoles el aliento, estoy seguro, pero seguro que vamos a llegar a buen fin con el próximo gobierno. Muchas gracias, perdonen si me extendí un poco. Vamos a dar la palabra ahora al señor Pablo Vecino, director de Planificación Estratégica del Instituto Nacional. Bueno, buenas noches para todos. Yo había estado preparándome con datos, con números, para venir a aportar hoy, y lo que dijo Rivas ahora me hizo acordar que yo hace un tiempo lo puse en Twitter, me encontré con uno de los adolescentes con los que trabajé a la salida del supermercado, después de casi 3 años de no verlo, y nos saludamos, y lo primero que me dice: el otro día me acordé de vos. Y eso a mí me dejó muy satisfecho y muy contento, ¿no? Después de 3 años de no vernos, de haber seguido él con su vida, porque ya era una persona grande, tenía más de 20 años, se había mudado al extranjero. Entonces lo que vos decías ahora tiene mucho que ver. El trato humano que se le tiene que dar a todos los que están privados de libertad es fundamental para la recuperación. Y ahora sí voy a ir un poco con la historia de INISA y algunos datos viejos, porque los nuevos todavía están procesándose, pero INISA es un organismo relativamente nuevo, porque si bien fue creado por una ley en 2015, se efectivizó como un organismo independiente este año, a partir del 1 de enero de este año,
donde separamos todas las tareas administrativas que seguían haciéndose por parte de INAU. Todo lo que tiene que ver con programas y medidas socioeducativas sí se gestionaban desde INISA, pero la parte financiera todavía correspondía a INAU. INISA tuvo un pico en la población en 2014, que fue acompañando los cambios en los códigos y en la normativa desde 2011 a 2013, y en 2014 fue donde tuvo pico más alto de población. Y ahora estamos, el año pasado, en el mínimo histórico de la serie, que son 10 años, que es lo que tenemos medido hasta ahora. Los motivos de eso estamos analizando, si bien tenemos algunas hipótesis, no pasan de eso, porque no tenemos datos, dependen de datos que nos tienen que dar otros organismos para poder saber exactamente los motivos. Sí sabemos que los cambios en la normativa tuvieron que ver, tuvieron un pico y después fueron asentándose. Los adolescentes ingresan más tarde al INISA, tienen entre 16 y 17 años cuando ingresan. En 2018 casi el 75% tenía esa edad. Eso también influye en la reincidencia porque son mayores de edad al egresar y entonces no vuelve al INISA y no estamos haciendo ese seguimiento que sí nos encargaron que lo hiciéramos hace poco y estamos trabajando para coordinar con los demás organismos para poder medirlo. Bueno, en realidad cuento un poco cómo está formado INISA, ¿no? INISA tiene cerca de 1.700 trabajadores. La mayor parte de los trabajadores están dedicados al trato directo, ya sean educadores, técnicos, cocineros, choferes, y el resto están dedicados a tareas de apoyo, sobre todo administrativas, pero algunas también técnicas, informáticas, por ejemplo. En la privación de libertad, el año pasado hubieron cerca de 660 adolescentes a lo largo del año, o sea, adolescentes únicos, un número cercano a la mitad de las medidas no privativas de libertad. Esta administración ha tratado de fortalecer las medidas no privativas, está dentro de lo que marca la ley, está dentro de la misión y la visión institucional tratar de hacer eso. Si bien no depende exclusivamente de INISA, porque las derivaciones las hace el Poder Judicial, sí se trata de favorecer esa medida por sobre la medida privativa de libertad. INISA ha pasado por momentos de hacinamiento hace algunos años, en 2014 fue donde estuvo el pico más alto. Ahora eso ya no es un problema, los centros, cuando yo trabajaba en Colonia Berro, en el centro en el que yo estaba teníamos 65 adolescentes, en un centro que tenía capacidad para 36. Y ahora ningún centro supera las plazas que tiene disponibles. Eso habla también de que han cambiado los niveles poblacionales dentro de INISA. Las medidas no privativas se ha trabajado con el apoyo de UNICEF para diseñar un protocolo de acción y creo que se cerró la semana pasada el trabajo con ese protocolo. Están aumentando, si uno mira la relación comparativa entre las medidas no privativas y las privativas, cada vez se van estabilizando y ahora estamos cerca de un 50-50 entre privativas y no privativas en el último dato que me había fijado, un poco más, un poco menos. Después, algunos problemas que INISA tiene son problemas de infraestructura, que ya los ha dicho la administración incontables veces. Estamos trabajando con un fideicomiso que se creó también en 2015 para la construcción de un nuevo centro en la Escuela Berro, que al principio iba a ser un centro para 180 adolescentes, con un diseño radial, panóptico, que no convencía a casi nadie de los que trabajamos ahí. Después, por cuestiones financieras, ese modelo tuvo que cambiar, porque estaba presupuestado para 1.200 millones de pesos y teníamos 600 millones de pesos. Y ahora es va a ser un centro para 50 adolescentes, que cambió la perspectiva de la distribución de los espacios. Se va a incorporar también un gimnasio polideportivo, todo en la Escuela Berro, y el plan a 10 años pretende reducir el tamaño de la Escuela Berro a un tercio de lo que es hoy. La mayoría de los primeros centros que van a desaparecer serían el Sarandí y el Piedras. Todo este proyecto está centrado en sacar esos dos centros de la Escuela Berro, que son los que tienen las peores condiciones edilicias, porque no permiten ampliar espacios ni ampliar hacia afuera, y eso hace que no se puedan ofrecer las actividades socioeducativas necesarias de manera correcta, ¿no? Yo escribía el otro día que la infraestructura edilicia en INISA termina siendo un obstáculo para el desarrollo de las medidas socioeducativas. Bueno, por el lado de la infraestructura es eso, y después hay algunos temas que si bien no hacen el trato directo específicamente en cuanto al desarrollo de la medida, sí tienen que ver con la gente que trabaja con los adolescentes.
INISA tiene estos 1.700 trabajadores, gran parte de ellos ingresaron en 2012, en el mismo concurso que ingresé yo, pero ese concurso tenía un requisito educativo muy bajo, era primaria completa lo que se pedía y nada más. Si bien la administración ha tratado de elevar los niveles socioeducativos de los trabajadores por medio del proceso en convenio con secundaria, gran parte de los trabajadores ya han completado el ciclo básico. Y ahora este año y el año próximo se va a trabajar en que empiecen a hacer algunas materias de bachillerato. Pero sin duda la formación de la gente que trabaja con los adolescentes afecta el desempeño del trabajo con los adolescentes. Nos encontramos a veces con compañeros que manejan los mismos lenguajes que los adolescentes. Y entonces ahí se hace difícil a veces separar el rol del adulto del rol del adolescente que está privado de libertad, que es un término que hoy hablábamos con Marcela, es un término muy común dentro de INISA últimamente, el adolescente privado de libertad, APL se usa la sigla, que la tomamos del ley NR, que usan el PPL, y yo tengo una diferencia conceptual con eso, el término aplicado a los adolescentes y para los adultos también, que me parece que caracteriza al individuo por la privación de libertad, y no toma en cuenta que la privación de libertad es una condición y no una característica. Entonces cuando hablamos en reuniones sobre estos temas y se utiliza ese término, yo trato siempre de meter el que no me gusta y reforzar que son adolescentes que están cumpliendo con una condición particular y nada más. También nos pasa a veces en el trabajo que tratamos de saber por qué están presos y nos han... Educadores viejos de los buenos nos han enseñado que eso es algo que nosotros no tenemos que preocuparnos por saber. Nosotros no estamos ahí para juzgar está la justicia que ya lo hizo y ya los derivó al INISA. Y nosotros estamos ahí para darle todo lo que no tenían antes dentro de lo que podamos. Me parece que hay buena gente trabajando en INISA con mucha capacidad. Hay que dejar que se trabaje. A veces es difícil porque la realidad también nos apremia, pasan cosas que no dependen de todos los trabajadores, pero los afectan a todos los trabajadores y afectan la dinámica de trabajo. El año pasado salió un informe de UNICEF que mostraba las horas de encierro en INISA y decía que cerca del 84% de los adolescentes pasaban 12 horas o más dentro de sus habitaciones, que son habitaciones y no celdas, conceptualmente también cambia eso. Aquí nos encontramos con los obstáculos que tenemos en infraestructura. En Colonia Berro, por ejemplo, un centro para trasladarse hacia las zonas educativas tiene que recorrer de repente 2 o 3 kilómetros. ¿No? Los centros que están más contra las entradas para ir al liceo, que está en el centro de Colonia Berro, tiene que recorrer 2 o 3 kilómetros. Y eso hace que sea complejo mover grandes grupos de adolescentes a estudiar a ese lugar. Pero las horas de encierro, en realidad, podemos tratar de decir que la infraestructura tiene responsabilidades, que es válido decirlo, pero también hay ciertas cosas que no podemos dejar de tratarlas con individuos. No podemos trabajar las medidas privativas con arquitectura, las tenemos que trabajar con personas, que son las que tienen que estar ahí cuando suceden las cosas. Nosotros hemos hablado, se ha reforzado mucho los sistemas de seguridad. Hace un tiempo hablaba con alguien que me decía que INISA, CEMEGI, INTERGI, SIRPA, todo lo que nos llevó hasta hoy, ha tenido diferentes administradores, ha tenido la academia, ha tenido psicólogos, ha tenido hasta un sacerdote y hoy estaba en realidad, porque ya no está más el Ministerio del Interior, que el director de seguridad de INISA era un pase en comisión del Ministerio del Interior. Y eso hizo que creciera mucho la estructura de seguridad, que está bien, que es necesario, porque se han reducido las fugas y se han reducido los motines y los conflictos internos se resuelven rápidamente. A veces no de la manera en que uno quisiera, que se utiliza, hay que reducir a los adolescentes y eso no es lo ideal. Siempre tenemos que tratar de recordar que ellos están ahí, que no quieren estar ahí, y que ya es violencia suficiente el estar presos, más allá del delito que hayan cometido, porque esto es algo que también me dicen, ¿no? Sí, pero robó o mató. Sí,
pero eso ya, como dije antes, lo juzgó la justicia. Yo no estoy para eso, mi trabajo es otro. Mi trabajo es otro como funcionario de INISA, esté en el lugar que esté. Hoy yo estoy en una posición, el año que viene cambia la administración y puedo estar en otra. Y sea en el lugar que me toque estar, el objetivo principal tiene que ser el trabajo con los adolescentes. Y eso es algo que tenemos que tener siempre en cuenta y que a veces nos encontramos con trabajadores que no terminan de entender eso, sobre todo aquellos que no trabajan en el trato directo, ¿no? O sea, creo que una vez que uno está ahí y que se vincula con ellos, te das cuenta que al final son gurises de 15, 16 años que han pasado por circunstancias que ni en 3 o 4 días yo, por ejemplo, hubiera pasado, y sin embargo muchos de ellos están tratando de salir. Hay algunos a los que les resulta más sencillo porque tienen un entorno, un contexto familiar que los sostiene, y hay otros a los que no, y para ellos es para los que tenemos que dedicarle más trabajo y más tiempo. Muchas gracias. Bien, seguimos entonces con Jaime Saavedra, director de la Dirección Nacional del Liberado. Voy a hacer un enfoque un poquito distinto al de mis predecesores y con el ánimo de debatir un poco algunas cosas que me parece que están en el marco del proceso que como sociedad vivimos y en particular en víspera del periodo electoral un poco invisibilizada. Digamos, imaginemos esto. Yo no soy experto en seguridad, hablo de lo que me ha tocado vivir en todos estos años que he estado vinculado a la privación de libertad y adyacencias, y hablo desde el conocimiento que he tenido en estos largos años del Ministerio del Interior y en particular del INR, y de cómo ha pasado por mi corazón y por mi cabeza toda esta información que he ido recibiendo. Entonces, imaginemos esto, la niñez, la adolescencia y después la adultez y la vejez como todo un paquete. ¿Y qué cosas necesitamos o qué cosas necesité yo, digamos, para integrarme con éxito relativo a la vida en comunidad, ¿no? Entonces, un entorno familiar estable, un entorno familiar cálido, que me proporcionara ciertas certezas. Yo soy tan viejo que cuando iba con mi hermano, una familia de 11, iba con mi hermano más chico a la escuela en un ómnibus, que era el viejo ómnibus de Cutsa, que tenía una suerte de cachila que tenía la parte de atrás abierta, subía por ahí, cuando volvía bajaba por ahí también. Y yo cuando bajábamos con mi hermana a las 5:30 de la tarde por la parte de atrás de esa cachila, sentía el olor de mi casa, el olor de la cocina, y eso ya era un norte que me ordenaba. Es difícil de transmitirlo, pero si lo pensamos, todos tenemos ciertos colores y olores y que se asocian a la certeza de que iba a haber ciertas cosas que a mí me iban a dar una seguridad y una felicidad importante. Eso tiene que estar en la niñez. Tiene que estar el tema de los amigos, de jugar con los amigos, de pelearse con los amigos, de pelear con los hermanos. Tiene que estar la escuela, tenés que ir aprendiendo ciertas cosas en la escuela. Las cosas que vienen
a continuación de ese entorno familiar estable, de esas certezas, y la comida, el abrigo cuando tenés frío, la protección frente a un día de lluvia, estas cosas. En la adolescencia, más o menos, la historia se repite. Digamos, se pueden agregar estas cosas. Yo no pretendo hacer una lista exhaustiva de estas cosas. En la adolescencia, más o menos, la historia se repite, con el agregado de las novias, de las primeras experiencias de autonomía, de el inicio, lo responsable, digamos, satisfactorio a la vida sexual, el ir tomando decisiones respecto de lo que va a ser tu futuro profesional y tener quien te aconseje, más, bueno, alguna otra cosa más, y todas las cosas que vienen a continuación, la casa, la ropa para vestirse, tener una linda camisa si vas a ir al baile, poder ir, tener plata para ir al estadio o al cine o lo que fuere, o invitar a tu novia a salir. Y en la parte adulta, más o menos, con otras palabras, digamos, para participar de la vida en comunidad, más o menos las mismas cosas, con el agregado de tener que proporcionar a quienes empiezan a ser tus descendientes las mismas cosas que tú recibiste. Es decir, le ponemos otros nombres, o yo hoy desde una perspectiva un poco más técnica le pongo otros nombres, pero el tema de la capacitación, el estudio, el tema de la vivienda, el tema del trabajo, el tema del acceso al crédito, el tema del espacio para la recreación y ese conjunto de vivencias son las que yo entiendo que, si son parejas para todos, construyen comunidad. Pero si hay un grupo, por las razones que fuere, de compatriotas que no tienen estas cosas, y algunas otras que se pueden enumerar, se van generando acá en Uruguay y en toda América Latina condiciones ásperas de convivencia, condiciones ásperas de enojo para aquellos o aquellas que no participan de estas cosas que son, a mi juicio, las fundantes para la convivencia democrática. Y entonces, en síntesis, esto es lo que para mí nos ha ocurrido y que hoy nos está hackeando en términos de convivencia, de que hay un grupo creciente de compatriotas que somos, digamos, los que estamos acá y unos cuantos más, que estamos muy preocupados porque nos tocan vivir cosas que no queremos vivir, algunas cosas muy dolorosas, a manos también de un conjunto creciente de compatriotas que hacen cosas que a nosotros nos pueden molestar y nos duelen mucho, pero que tampoco nunca en su vida soñaron con ser ni rapiñeros, ni delincuentes, ni hurtadores, ni nada que se le parezca. Entonces estamos navegando en esta cruel paradoja que nos tiene por momentos muy atemorizados, muy desconcertados y sin mucho horizonte de salida. Entonces, si es más o menos por acá lo que yo entiendo que lo que nos está pasando, yo voy a reparar en algunas cosas que para mí están completamente desenfocadas, porque son caminos que ya hemos recorrido hasta el hartazgo y que no nos han dado resultado,
y me parece que es necesario recorrer otros caminos que voy a tratar de enumerarlos muy sintéticamente, solo para alimentar el debate, no con el ánimo de tener la razón ni nada que le parezca, sino por discutir, porque me gusta discutir. Nosotros, lo que explica, y le voy a decir a lo bruto, el fenómeno delictivo desde siempre, desde mi modestísimo punto de vista, desde mi saber, aún hoy, lo que abriga el fenómeno delictivo en su enorme mayoría es la obscena distribución de los bienes y de los servicios y de las oportunidades en el Uruguay. En privación de libertad de adulto no tenemos chiquilines ni de Carrasco, ni de Pocito, ni de Aguada, ni de Arroyo Seco donde yo vivo. Los tenemos de algunos barrios de Montevideo, de algunas zonas de Montevideo preferentemente. Y los tenemos todos parejitos con el mismo perfil. Yo ya sé, me van a decir, me lo han dicho, hace 2 días me lo dijo el ministro, pero que hay un problema de culturas y de subculturas y que... Sí, pero resulta que las culturas y las subculturas que yo he visto en todos estos años siempre se dan en los Palomares o en el 40 Semanas. No tengo ninguna subcultura de Pocito Nuevo, ninguna. Entonces, lo que tenemos que hacer, a mi juicio, es, y yo voy a tirar algunos apuntes, no sé cómo voy de tiempo. Bueno, algunas cosas que yo imagino que hay que hacer, de las que yo he visto. Pero, no puede ser, me estás haciendo trampa. Bueno, entonces termino rápidamente. Sí. No termines, por favor. Para mí que te equivocaste. Sí, no, digo broma. En todo este lío, yo pienso, esto es lo que he intentado transmitir toda vez que he podido, y esta no va a ser la excepción, es que el enfoque aún de la izquierda ha sido absolutamente equivocado y encolumnado atrás de las peores prácticas que la derecha ha sugerido. A mí no me preocuparía escuchar de los voceros de la derecha las cosas que escuchamos siempre. Lo que me preocupa es no escuchar de la izquierda las cosas que se supone que de la izquierda hay que escuchar. Acá, en los gobiernos de izquierda, analícese la dimensión que se analice. El componente represivo se ha aumentado con un esmero digno de la mejor causa. Tenemos el presupuesto del Ministerio del Interior más alto de la historia, la mejor policía que se haya podido reconocer acá en Uruguay desde siempre, la parte más dura de la policía desarrollada como nunca, penas cada vez más duras, más cárceles, mejores cárceles, más personas en la cárcel, más presos pobres. Y todo eso no ha hecho otra cosa que aumentar el problema. Y a mi juicio, muy modestamente, es que no hemos logrado atender en estos barrios de los que estamos hablando, estas condiciones que yo creo que tienen que atenderse desde la niñez y la adolescencia para generar una participación feliz en la comunidad. Y además, y termino con esto, ese fenómeno es para mí altamente preocupante, pero más preocupante todavía es el tono de algunos discursos
en los que se encolumna hoy el componente represivo que, repito, no es nuevo de la izquierda uruguaya. Aun cuando a mí no me asista la razón y haya que seguir por los caminos que la izquierda resolvió recorrer, espero yo, deseo yo, que el lenguaje siempre sea de reconciliación, de la mano tendida y no de la calificación deshonrosa que nos divide, que nos separa y que solo promete más enfrentamientos en lugar de acuerdos. Nada. Y ahora le damos la palabra a Ana Juanche, subdirectora del Instituto Nacional de Rehabilitación. Ana. Bueno, muchas gracias. Soy la cuota de género en esta mesa. En temas de seguridad tampoco es muy frecuente ver a las mujeres, pero espero representar bien al género. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar esta noche aquí. Un poco siguiendo la línea del debate que se viene instalando en esta mesa, me gustaría colocar algunas ideas centrales en esto de discutir la seguridad como propuesta y además como tema omnipresente en la agenda de todos los candidatos presidenciables. La seguridad suele, en los discursos hegemónicos, suele centrarse básicamente y más recientemente en las cuestiones vinculadas al delito en las calles y, por supuesto, en la manifestación del delito en las calles, en la privación de la libertad. La agenda oscila entre los adolescentes infractores, los adultos, sin duda. Creo que en este periodo de gobierno las cárceles de adultos se han llevado los insucesos en la prensa y responde un poco también a una cierta orientación y a una cierta mirada sobre el fenómeno de la seguridad que está centrado en la dimensión de la seguridad ciudadana, básicamente pensando en cómo se dirimen los conflictos sociales y cómo el Uruguay se ha dado algunas recetas para dar solución a esos conflictos. Sin embargo, hay otros temas que revisten igual magnitud de importancia en torno a la seguridad, como la violencia de género, que cobra lugar en la agenda, pero que sin duda no ocupa el sensacionalismo de los discursos, ni de los discursos mediáticos ni de los discursos políticos. O podríamos hablar de la seguridad alimentaria y de otras tantas dimensiones que no están siendo abordadas con igual tesón. Pero yo traigo un poco el testimonio del trabajo con las personas adultas privadas de libertad, porque entiendo que por lo menos en la última década el Estado ha hecho esfuerzos ingentes por cambiar una realidad de deterioro de más de 4 décadas, con impulsos y con frenos, con más o con menos presupuesto, con ideas más innovadoras o más retrógradas, al impulso y al freno también de la agenda de la oposición. Pero me parece que la centralidad de esta vía, que implica tratar con dignidad a los peores, es sin duda la bandera o el camino que tiene que perseguir el Estado de izquierda. En este sentido, creo que la modificación de todas las prácticas institucionales que impliquen, en primer lugar, entender que invertir en las cárceles e invertir en la rehabilitación de las personas privadas de libertad es también invertir en la seguridad, es comprender cuál es el verdadero valor de esta ecuación. Porque puede parecer un argumento muy trillado, pero el Uruguay no tiene pena de muerte, ni tiene cadenas, ni tiene ninguna medida de perpetuidad. Quiere decir que las personas vuelven a nuestra comunidad
Y nosotros no queremos que vuelvan peores, sino que queremos que estas personas de alguna manera hayan podido tener por lo menos la posibilidad de repensar sus proyectos de vida y quizás, como decía Vecino o como decía Jaime, cruzarse con otras oportunidades que no tuvieron previo al ingreso. Por eso para mí trabajar en la seguridad implica repensar la cárcel y el uso que se le da a la cárcel, porque entre la caracterización que hizo Jaime y la que hizo Ana al inicio del 75% de las personas adultas privadas de libertad en el tramo nodal de la población económicamente activa, ¿no? Personas menores de 35 años, pero personas que han transitado la pobreza, escasamente calificadas, que han abandonado las trayectorias educativas, que no han estado inscriptas en el mundo del trabajo formal, que no han tenido oportunidades tampoco de tener una atención de servicio integral o de ver asistida su salud mental, que además de esas personas, 8 de cada 10 que ingresan tienen un uso problemático de drogas, y cuando digo uso problemático quiero decir que el consumo atraviesa toda su vida y que el consumo es la principal preocupación. Por lo tanto, están imbuidos de esa tensión y de esa preocupación fundamental de cómo conseguir el dinero para consumir, y eso trae el deterioro aparejado de todas las otras dimensiones de su vida. Bueno, comprender todos esos fenómenos implica entender que preexisten a la cárcel y que la cárcel no sabe ni va a saber nunca cuáles son las soluciones para dirimir esos problemas, porque no son problemas de seguridad, son problemas que tienen que ver con la salud de las personas y que tienen que ver con la posibilidad de desarrollar proyectos dignos de vida. Entonces, creo que el camino iniciado de que el Estado entienda que la población privada de libertad es uno de los sectores de mayor vulnerabilidad de nuestras comunidades, que, como decía hace un rato, atender a los peores implica la mejor práctica del Estado desde el enfoque de los derechos humanos, porque no es brindar más garantías y más nuevas conquistas a quienes ya gozamos del escenario de oportunidades, sino que un Estado en realidad más democrático es, más humanitario es y más apegado al enfoque de derechos humanos es, cuando mejor puede tratar y cuanto más oportunidades brinda a quienes menos derechos tienen. Esa política incipiente de que las diversas agencias del Estado asuman a la población privada de libertad como también parte de sus políticas, contextualizada y focalizadamente, ha de ser el camino. Por eso bregamos por más educación pública de calidad en las cárceles, no solamente la oferta adaptada y mediocre de lo que está disponible de los pocos docentes que quieren elegir trabajar en cárceles, sino justamente tender a que nuestros mejores docentes puedan trabajar con la población más vulnerada, la más difícil, la más conflictiva, las que problematizan nuestras prácticas cotidianamente, porque nada funciona, parece, con ellos. Lo mismo que los médicos, lo mismo que las diferentes oportunidades de desarrollar emprendimientos productivos y laborales, de acercar la cultura, y esto en el área del trato, en el área del ejercicio de los derechos y de la posibilidad de que las personas puedan materializarlo. Pero además debemos comprender que esto no es suficiente y que hay un área de estas personas, y toda la evidencia internacional así lo indica, los programas exitosos que trabajan en las cárceles trabajan con los factores de riesgo, con las necesidades dinámicas que las personas necesitan modificar para poder de alguna manera iniciar otro proyecto de vida. Y eso implica trabajar sobre estos factores de riesgo, trabajar sobre el uso problemático de drogas, sobre el uso problemático de alcohol, no tan predominante en el área metropolitana, pero sí en el área del delito rural, donde la tasa de homicidios, por ejemplo, es mucho más alta que en las grandes metrópolis. También implica trabajar sobre los factores de riesgo vinculados
al riesgo de ejercer violencia de género y reproducir la matriz de desigualdad y de violencia contra las mujeres y contra los niños en el área de la violencia doméstica, y también trabajar sobre el riesgo de nuevas conductas de agresión sexual, porque también tenemos una cuota importante de delincuentes sexuales privados de libertad. Bueno, para todo eso necesitamos trabajar técnicamente, necesitamos programas, necesitamos presupuestos, necesitamos gente que quiera trabajar recursos humanos y también poder entender cómo se construye la subjetividad de los derechos humanos, cómo se construye la dignidad en la dimensión subjetiva, en esto que dice Jaime del acercamiento al otro con el amor, que también decía Rivas, de poder comprender al otro en toda su dignidad de otro, aun cuando haya cometido la más grande de las atrocidades. Bueno, Mario, me parece que abriríamos espacio a la participación de todos ustedes y bueno, los invito a hacer preguntas. A mí, por ejemplo, me surge esta idea de el paradigma de represión y la reinserción. ¿Cómo lo administramos? ¿Cómo equilibramos? En el Instituto de Rehabilitación, ¿cómo se maneja en relación a estos nuevos delitos que tenemos? En el que vecino decía, bueno, ya fueron juzgados, pero a la vez dentro de la cárcel las personas no la están pasando bien. Y hay también diferencias dentro de la cárcel. Cómo manejar la rehabilitación con la represión en situación de encierro. Y para Saavedra, con respecto a los liberados, ¿cómo y cuál es el desafío para poder plantearle a la sociedad, no solo a los liberados, sino a la sociedad, cómo abre sus puertas para aquella persona que cumplió con su condena pueda reinsertarse? Porque se necesitan de los dos lados, el querer reinsertarse, pero que también se le abren las puertas para sacar el estigma y decir, bueno, el que cumplió la pena. El otro día estaba mirando una película que se llama Magnolia y no sé si la han visto, pero el policía al final dice, me lo traje escrito, porque la verdad que me conmovió, lo difícil es ver qué se perdona. Y a veces como sociedad nos tenemos que preguntar qué perdonamos. Y bueno, yo dejo ahí esas preguntas y abro para los que quieran hacer más preguntas. Abajo están 3 o 4. ¿Cuánto tiempo tenemos, Ciro? Los vecinos ahí te dicen, esto acá es una cárcel de puertas abiertas. Los chiquilines o los hombres o las mujeres que vos ves hoy acá entrando al almacén a comprar cuarto kilo de yerba, mañana va a estar en el CONCAR o va a estar en cualquier otro centro penitenciario. Y para ellos es normal, y es lo mismo estar acá que estar allá. Esta zona es una cárcel de puertas abiertas. Entonces, esta zona es la que no da oportunidades. Y obviamente, hasta que no se subvierta el orden social en el que está basamentado este Estado, este país, este mundo, van a seguir existiendo las cárceles abiertas en Casaballe, en el Borro, y no es posible. Es obvio, porque hay una cuestión que son de oportunidades. Y todo eso termina en la cárcel. Ahora, si desde la cárcel lo único que tenemos para plantear es mejorar estadísticas de cuánto cumplieron la primaria, cuánto pasaron la secundaria, cuánto esto, cuánto lo otro, porque las gráficas te tienen que dar bien. Las horas de encierro siguen siendo las mismas en el INISA y en el INR. No nos podemos engañar. Siguen siendo las mismas horas de encierro. En el 2010 hoy hay el 30% de población carcelaria en INISA que había en el 2010, en Semejo. Del 2010 al 2012 no hubo un suicidio. No hubo uno. En lo que va, en esta gestión de INISA y 6.
Factores, pueden haber muchos, pero hay 6, con el 30% de población. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? En aquella época se tomaba personal con primaria. ¿Por qué se tomó? Se tomó como opción, porque realmente los trabajadores que entraban con formación, estudiantes de psicología, educadores sociales, con la formación que entendemos necesaria para atender esa población, estaban 2 meses y se iban. 2 meses y se iban. ¿Quiénes eran los que funcionaban? Estos amigos que hoy se fueron. Estos eran los que realmente le hacían el acompañamiento a los gurises, pero no lo podíamos tomar porque no tenían la formación académica. Esos se quedaban. Tuvimos que aumentar la edad de los funcionarios para que pudieran mantenerse y funcionar. Y que dijeran, bueno, por lo menos la única opción que tengo de tener un trabajo público en mi vida es esta. Pero eso funcionaba. La academia no. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde le estamos errando? Porque está todo bien, pero con diagnóstico y romanticismo no podemos solucionar esto. Gracias. Estas cosas duelen mucho, ¿tá? Porque nosotras y nosotros, compañeros de izquierda, a este tema lo vemos desde la otredad. Y por ser una mujer afrodescendiente sé lo que es vivir la otredad. Son a los otros los que les va a pasar eso. Y seguramente, aunque tengamos la experiencia triste y personal de tener a alguien nuestro que realmente tenga que ser privado de libertad, no les va a pasar lo mismo, porque nuestras redes son completamente distintas. Entonces yo venía con otra cosa, me encanta, porque últimamente estoy viendo con otra cosa y me encuentro con cosas que me importan mucho, que es esto de ver la política pública. En clave de derecho me da, pero por supuesto, no. Acá se va al núcleo, no sé, no vamos a solucionar el 100% de esta situación, pero se va a algo que es absolutamente nuclear. Y acá habló Jaime de los temas del olor a comida de la casa y esperándote y no sé qué, y yo voy antes, voy en la concepción y en la experiencia personal que he tenido de niños en el peligro docente que no lloran cuando se les funciona. No lloran como los nuestros, porque están tan agredidos intraútero que ya ni siquiera lloran cuando son niños, chiquitos. Entonces, esta historia que nos duele fuerte, yo lo siento en el ambiente, tiene que entonces pasar por lo que tú estás planteando, pero profundamente. Yo espero que en este lugar, con Mario Presidente, con este movimiento que estamos haciendo, a esta política, no Mario, te lo digo y te sigo comprometiendo, pero a ver, no pasa por a ver cuántas menos horas, más horas, quién los cuidó, el otro que les pegó, toda esa historia espantosa que vemos y que ahora tapamos abajo de la alfombra, ¿no? O por castigar al que le dio el no sé qué, sino que pasa por entender esto que ustedes están planteando ahora. Y no dejamos de ser ni técnicos, ni no entender cómo se realiza la política pública, y no negamos la represión y la necesidad de que realmente tengan que estar por cierto tiempo privados de libertad. Me faltó decir, agregame, la formación étnico-racial, porque las cárceles son negras. Y agregar los migrantes, etcétera, etcétera. Y si no se sabe cómo se trata el racismo institucional, se hace carne ahí de forma más brutal entre los mismos chicos y quienes los cuidan. Entonces, nada, la pregunta es, bueno, a ver, vamos a repensar, o pensar, o si de repente tienen ahí la posibilidad de decirme cómo vamos a meternos en ese núcleo de lo que ya no tuvieron, porque no lo tuvieron intraútero, y cómo nos metemos ahí justamente para deconstruir esa historia tan profunda y no seguir agregando simplemente más oro. Esa es la pregunta. Gracias, Alicia. Valeria. Soy Valeria, trabajo en el INISA de hace unos 15 años. Y bueno, tenía como 3 cosas para decir al respecto y después una pregunta como para dejar instalada en relación a esto que planteaban de la tensión entre la seguridad y lo educativo, lo socioeducativo, que es como el dilema central tanto del INISA como seguramente en el INR.
en relación a esto que planteaban de la academia o del nivel educativo, parece que no es demasiado fortuito empezar a hacer como esta oposición entre la academia por un lado, los que están ahí en el trato directo por el otro. Parece que no conduce a ningún lado, y es más, podría estar horas hablando y relatando un poco la experiencia en lo personal, como profesional que trabaja en la institución, también como educadora. Me parece que eso es lo que ha pasado en los últimos 15 años, esa oposición y ese enredo en el que se quedan los trabajadores de la institución, donde lo central debe ser el adolescente que está allí, y tiene que ver con esta idea o concepción de sujeto con la que trabajamos, ¿no? Creo que todos necesitamos de distinta profesionalización para la tarea, y bueno, lo que hoy planteaba Pablo en el nivel educativo mínimo o básico, sí me parece que es un mandato más que para trabajar en el MINISA, tiene que ver con una cuestión más de derecho y una cosa que tiene que ver con la ley, ¿no? De acceso a la función pública, ¿no? Pero bueno, por ahí hablaban de la academia. Bueno, me parece que es necesario, que por suerte, bueno, esta administración en los últimos años sí ha hecho algunos esfuerzos para hacer algunos convenios, o que la academia pueda entrar, que todos puedan entrar, la sociedad civil, la academia, trabajadores de todo tipo, con todos los niveles educativos, voluntarios. Creo que es un error empezar a decir esto funciona, esto no funciona, porque hoy creo que la institución necesita de toda esa diversidad de actores para poder trabajar en esta inclusión social que está en la ley, digamos, en los papeles. Pues por otro lado, en relación a esto de la seguridad y lo socioeducativo, nosotros siempre conversamos en relación al último periodo, de repente 5 años o 6, y el refuerzo de los mecanismos de seguridad, que es notorio en el MINISA, por lo menos de quienes hace unos años que trabajamos, y que eso se ve reflejado tal vez en alguna política de cero fuga, supongamos, ¿no? Pero también entendemos que eso va en desmedro, o ha ido en desmedro, de lo que es digamos, lo socioeducativo, el trabajo socioeducativo para el que estamos convocados. Pablo hoy hablaba del estudio de UNICEF, de las horas de encierro de los adolescentes, y creo que hay un tema de concepción de base que tiene que ver con que el adolescente está privado de libertad es una medida, la privación de libertad establecida en el Código de la Niñez y la Adolescencia por mandato judicial, pero el juez no pide que lo tengas encerrado en una celda. El juez pide, lo que pide la medida es esto de limitar la libertad ambulatoria, digamos, no está restringido ese derecho, que debería ser el único derecho que por ley está restringido y limitado. El resto de todos los derechos que tenemos como seres humanos, por eso por ahí hablaban de los derechos, tienen que estar vigentes y debemos ser garantes de eso. Es muy difícil pensar en el equilibrio entre la seguridad, digamos, o por lo menos la privación de libertad y un sistema garantista, ¿no? Creo que es un dilema de la historia de la cárcel, desde que se creó. Pero creo que eso en los últimos años no ha podido ser saldado desde la política institucional de MINISA, ex IRPA, ex Inter y para atrás, y tampoco como política de Estado, ¿no? En los gobiernos tampoco hoy recién hablamos con el compañero Pablo, que es lo que quería decir, en los gobiernos de izquierda, digamos, tampoco se ha sostenido un modelo de intervención para los adolescentes claro, que mantenga una línea en esto, sino que ha variado constantemente de acuerdo a la administración que esté cada 5 años, ¿no? Eso, para quienes estamos trabajando y vemos desde adentro, ha sido como bastante complejo, ¿no? Porque es un empezar de cero cada vez con el mismo partido de gobierno, ¿no? Le voy a pasar a Pablo, mi compañero. Hola, mi nombre es Pablo Guín, trabajo en presupuestal de MISA. Un poco lo que decía Valeria en el sentido de las políticas de Estado. A nosotros nos sucede mucho que lo que decía Vecino en el sentido de que hemos tenido un cura, hemos tenido el Ministerio del Interior ahora, hace que se esté refundando la institución continuamente, y mismo ni siquiera muchos de ellos, creo que Gabriela Junco fue la única que duró 5 años estando totalmente en el mandato, los demás, muchos de ellos se fueron antes. Eso hace que nosotros como funcionarios, que tenemos que cumplir las políticas que las instituciones o que los directorios marquen, hacen que las variaciones sean totales. Tuvimos desde el padre Mateo que las fugas no importaban, hasta que no se fugase nadie. Entonces, mi pregunta concreta un poco son dos nada más, es el tema de, en esto del tercer periodo de gobierno, con un cuarto periodo de gobierno por delante, que seguramente se va a dar, si no marcamos una política de Estado
el tema de la privación de libertad va a ser muy difícil porque cada vez que cambia, y a veces ni siquiera es en cada elección, sucede que cambia totalmente el sentido de la privación de libertad. Y la segunda pregunta que he ido a hablar con algunos candidatos, no solamente con Vergara, sino esta otra vez estuvimos con José también, estamos haciendo un poco de recorrida más allá de eso, es el tema de que a nivel presupuestal también nos sucede muchas veces el aislamiento, principalmente por parte de cada inciso, en el sentido de no compartir las necesidades reales que a veces tienen cada uno de ellos, sino que se da una suerte de presupuesto, tanto para funcionamiento, inversión, rubro cero, y no importa a veces el cómo se gasta, sino que hay que gastarlo. Y eso es algo que a mí me gustaría que en algún momento se pudiese ver la posibilidad de que hubiese una mayor interconexión entre los diferentes incisos para poder llegar a hacer eso. Porque hace mucho hincapié en algo que estuvimos hablando, que es darle prioridad a los gurises, a los niños y adolescentes en el momento que hay que darle, ¿no? Desde su nacimiento. Y así me parece, tengo mucha confianza en que podemos, mejorando las condiciones principalmente o fundamentalmente de los niños y las niñas y adolescentes, podemos evitar que lleguen a la delincuencia. Me parece que capaz que todavía no se logró, si bien por lo menos los indicadores dicen que mejoramos en general las condiciones de vida en todos los aspectos. En el único aspecto que creo que se nota que no mejoramos en estos 15 años es en la seguridad. Y eso creo que tiene dos caras. Una es, habrá que darle más bolilla. Yo sí estoy convencida de que la academia aporta elementos que está bueno atender. Por ejemplo, la educación es un componente que hay un montón de gente, una gran proporción de privados de libertad a nivel latinoamericano que no tiene instrucción mayor a primaria. El tema de la familia que decía Saavedra también es también como llama la atención la cantidad de personas que están en cárcel que no han tenido el cuidado familiar, el cuidado parental, le dicen. Y después el consumo de drogas, que ya dijo Ana, que en realidad, según lo que yo he leído, es a nivel latinoamericano. Perdón, es que tenía tantas cosas para decir hace rato, y bueno, el tema de la violencia, de la inseguridad, que también es a nivel regional, si no se puede decir global, y en realidad está todo el mundo o toda la región está viendo cómo encarga el diente al tema de la inseguridad. Algunos dicen que tenemos una epidemia de violencia en la región, y está todo el mundo trabajando, así que no creo que medidas improvisadas o demagógicas puedan solucionarlo. Bueno, cuchillazo. El hijo de Jorge Sarabia asaltó un supermercado con un amigo de 14 años. El amigo de 14 años, cuando llegó la policía, dijo: no nos rendimos, que nos maten. Hay un desprecio por la vida que tenemos que valorar. Y yo quería, antes de las palabras de Mario, decirle que si nosotros nos llevamos la civilización a Casaballe, al Borro, al Cerro Norte, a la Chancha, a la Chacarita, no hacemos nada. Con políticos que estén detrás de su escritorio y que nos vayan a conocer al Manzana, que nos vayan a conocer al... no hacemos nada. Con gestionadores, aunque sean excelentes, no hacemos nada. Hay que hacer todo eso, pero hay que ir. Tenemos que ir con jugadores de fútbol, con deportistas, con artistas y con políticos. Y con políticos, porque en el asiento ahí no se termina. Llevarme la civilización, llevarme la tranquilidad a las madres y abuelas de los asentamientos y los barrios del norte. Y yo creo que en eso estamos de acuerdo, lo has hecho.
Gracias, perdón. Yo creo que va a ser rico cuando, bueno, también Pablo, Ana y Jaime, no digo respondan a las inquietudes, porque acá la idea no es ni parapetarse en las cosas que uno hace, ni tener una actitud de necesidad de dar respuesta a cosas que claramente en los hechos no tienen las respuestas correctas. Yo le decía ahora a Jaime, hace 10 años esta conversación no tenía lugar. Y eso es porque yo creo que cuando el Frente empezó a gobernar no había una claridad de enfoque de qué era lo que había que hacer en materia de seguridad. Y es difícil implementar una política si no hay una visión. Y de hecho la visión la seguimos discutiendo. A veces con falacias, creo yo, de falsa oposición, porque creo que, por ejemplo, el foco en combatir las causas sociales del delito está muy bien. Quizás fue lo que más priorizamos en el arranque de nuestros gobiernos, pero también nos faltó diagnóstico, porque lo pensamos en términos de pobreza. Si baja la pobreza, bajará el delito. Estoy caricaturizando, obviamente, ¿no? La pobreza bajó un montón. El problema es que no era esa pobreza la que condicionaba el delito. Y ahora estamos reformulando en términos de fragmentación social. Es ese territorio que cada uno de ustedes describía, ¿no? Mucho mejor que yo, ¿no? De ámbitos donde no es la pobreza de los ingresos, la pobreza del empleo, es la pobreza del desapego al sistema educativo, que es el primer paso para el desastre, de las cuestiones de salubridad, de hábitat, de saneamiento, de vivienda, de seguridad, de subculturas. Y bueno, creo que ahí ya de pique tenemos la necesidad de reformular políticas sociales. Algo tiene que ver con lo que decía por allá de que ya no es cuestión de que cada ministerio, cada organismo cae con su carrito de cosas. No es aterrizar pedacito a pedacito, porque está claro que esta es una problemática que o se resuelve de manera integral o no se resuelve. Y las formas de asignación presupuestal a veces condicionan. La forma de asignación presupuestal es una herramienta, ¿no? En realidad el tema es de visión política y de liderazgo político. Es cierto que el presupuesto se asigna verticalmente, ¿no? Ministerio, ministerio, ministerio. Este no es un tema del MIDES, ¿no? Es del MIDES de Salud Pública, Educación, de Vivienda, de Seguridad, del Ministerio del Interior, de la OCE, de la UTE, ¿no? Entonces, ahí hay que reformular visión para entender que ahora la problemática de la fragmentación, que es donde está un poco una buena parte de ese campo orégano que tiene la delincuencia, hay que atacarla de manera más integral. O sea, pensamos que en el atacar las causas sociales era atacar la pobreza. Ahora no, de a poco vamos dándonos cuenta que atacar las causas sociales tiene mucho más que ver con atacar la fragmentación social. Obviamente la vida mostró que poner solo ese foco es insuficiente. Y a mí no me asusta mucho la palabra represión. Yo creo que hay un nivel de cosas sobre las cuales hay que trabajar con políticas represivas, sobre todo cuando se consolidan modalidades de crimen organizado. Porque tampoco podemos tener siempre la caricatura de que son gurises, que están perdidos en la vida, entonces y a eso le damos palo. Hoy por hoy ya hay en el Uruguay crimen organizado y eso hay que reprimirlo. También lo que está claro es que encontrar ese equilibrio entre combatir causas sociales y niveles de represión ha sido un arte difícil de equilibrar por parte nuestra, ¿no? Y todavía estamos encontrando ese equilibrio. Yo creo que también acá voy a hacer una consideración política, donde nosotros sigamos teniendo esa imagen de que la propuesta de la izquierda es un poco de frutillita, en donde la represión nos duele y entonces no la ejercemos. Las posturas extremas de vivir sin miedo y compañía van a tener éxito porque la sociedad está demandando una tesitura más firme. Ahora, que uno diga, bueno, hay cosas que hay que reprimir,
después también hay que saber dónde se corta ese hilo. Acá esta mesa, más que de seguridad, creo que terminó siendo una mesa más en lógica de rehabilitación, reinserción social. Entonces, está claro que ahí está la línea hasta donde debe llegar la represión. Está planteado hoy descentralizar el INR, sacarlo de la órbita del Ministerio del Interior. Y yo creo que ese es el primer paso que tiene reflejo institucional, pero que en el fondo es conceptual. La policía manejaba las cárceles desde que Pacheco pensó que había que sabía cómo hacerlo y podía volver a hacer. En el año 71 quita las cárceles de la órbita de Educación y Cultura y la pasa en el marco del avance represivo, ahí sí, a la órbita policial. Y bueno, la policía tiene vocación institucional para prevenir y combatir delitos. La rehabilitación es una cosa completamente diferente. Por lo tanto, yo creo que ya el haber generado el INR ya fue un paso previo, y creo que ahora ya estamos en condiciones de generar un servicio descentralizado con esos términos. Y bueno, las líneas de comunicación, o sea, el ministerio de referencia podrá ser Educación y Cultura, habrá que también cambiar un chip en Educación y Cultura, pero en todo caso es menos relevante, no es que sea un ministerio el que defina esa política y la operación de las cárceles, sino que lo haga el servicio descentralizado. Ahora, también, y esto me lo enseñó Jaime en más de una conversación, si la lógica es de represión en las cárceles, además de que hay algunas cárceles donde también están cuestionados el respeto a los derechos humanos, si la lógica es el encierro, a cualquiera de nosotros nos ponen 20 horitas por día en no sé, llamarle celda, habitación, no sé. Bueno, ninguno va a salir muy rehabilitado, ¿no? Y bueno, un poco también lo que me enseñó Jaime alguna vez es que las experiencias como las del polo industrial parten de una filosofía diferente, de entender que sí, la gente está privada de libertad, pero en ese marco tiene que tener una vida, ¿no? De poder trasladarse, interactuar, tener preocupaciones cotidianas, de empleo, de trabajo. Y ahí también yo veo otro punto de lógica de rehabilitación, que es que si un delincuente entra adicto a la cárcel y sale adicto de la cárcel, las chances de reinserción son ínfimas. Entonces me pregunto, porque a veces dice, bueno, está, no sé, el portal amarillo, esto, lo otro, que está, pero son de dimensiones que pueden abarcar relativamente pocas personas, ¿sí? Y bueno, en la privación de libertad tenés, no sé cómo llamarle, la hotelería disponible para eso. Creo que si nosotros ponemos mucho más foco en el combate a las adicciones durante la privación de libertad, también podemos tener mejores resultados. Como decía Mónica, hay mucha gente en la calle que son ex reclusos, ¿sí? Y que están en la calle porque sus familias no los reinsertan, y obviamente, otro tema que voy a tocar después, el mercado laboral tampoco. Pero en buena medida, en muchísimos casos, el eje de esa explicación son las adicciones. Podrá haber también temas de salud mental, pero las adicciones parecen ser el foco central. También hay otra cosa que hay que distinguir, y ahí Juan Pablo es el que me pone siempre la presión en el tema que tiene que ver con la reincidencia, que a veces cuando se habla de rehabilitación, reinserción social, se lo toma como una unidad de cosas, como cuando uno dice el Arbanoa Carrero, ¿no? ¿Sí? Bueno, pero rehabilitación y reinserción son dos cosas bien distintas y requieren políticas específicas para tocar temas distintos. Una persona puede rehabilitarse en la privación de libertad, como siempre han dicho, ¿no? Es tan importante esto, porque hay 11.000 presos, sí, pero según tengo entendido, 6.000 salen por año de las cárceles. Entonces, hay, digamos, ahí un foco para decir, bueno, ¿por qué de esos 6.000 vuelven 4.500? O sea, porque rehabilitación y reinserción son dos cosas distintas. Un recluso puede rehabilitarse, puede estar estudiando, puede estar trabajando. Tengo entendido que la proporción de reclusos que están haciendo estas cosas se ha incrementado sensiblemente, pero después no hay una preparación para la salida del recluso.
no hay políticas que realmente, pues la sociedad a veces es un poquito contradictoria, por decirlo menos, ¿no? Le exige al recluso que se rehabilite, que estudie, que trabaje, pero después que alguien con antecedentes penales consiga un trabajo es un poco milagroso. Ahí hay que poner foco en políticas, ¿no? La rehabilitación es una cosa, y cómo logramos bajar la reincidencia efectiva por la vía de la efectiva reinserción social es otra. Y ahí hay políticas para desarrollar, políticas de estímulos, en fin. Los expertos son ustedes, en todo caso. Qué bueno decir eso alguna vez, ¿no? Onda, ustedes sabrán cómo se hace. Entonces ahí es un tema muy integral, digamos. El ataque sí a las causas sociales, la represión al crimen organizado sobre todo, la rehabilitación en clave más humana y la reinserción social. Yo creo que es todo un hilo que no vamos a resolver los problemas si no tenemos el hilo entero de todas estas cosas. Podemos estar rehabilitando y después mandar a la paliza a la gente en el sentido de que las chances de que vuelva a la privación de libertad son enormes. Pero yo creo que en el fondo hay que discutir más en estos términos para tener una visión, para tener una estrategia, para tener un enfoque. A veces me da la sensación de que esa visión no está y que en todo caso es una disputa de quién tira para el lado un poco más de represión, un poco más de humanidad, un poco más de rehabilitación, pero al final no estamos diseñando una estrategia. Y por eso reivindicaba al principio esta discusión, este tipo de conversaciones hace 8 o 10 años, no estaban sobre la mesa, porque la sociedad también tenía esa lógica de, bueno, está bien, hubo un delito, lo agarraron, no me hables más de este tema, a la gente no le interesa mucho saber qué pasa después de que un juez, ¿no? Obviamente hubo muchos avances, creo que el Código General definió mejor los roles, desnudó enormes descoordinaciones entre Fiscalía, Policía, Justicia. Entiendo que en los últimos tiempos hay más sintonía entre Policía y Fiscalía. El tema de la justicia también es un tema a abordar, ¿verdad? No es fácil. Hay muchas caricaturas también que hay que ver cuántas efectivamente son así, cuántas no. Esa caricatura que tiene la gente de que, bueno, la policía hace su trabajo, agarra a los delincuentes, pero después salen por la puerta de atrás en la órbita judicial. Creo que eso hay que entenderlo mejor y ver si efectivamente es así, porque por otro lado hay casi el doble de presos hoy de los que había hace 10, 12 años. En fin, es un tema complejo, es de los temas en que nadie tiene la sellada, ¿no? En otros temas, en todo caso, ha sido la incapacidad de implementar reformas, pero en el caso de la seguridad, para mí nadie tiene la sellada, es una problemática muy cambiante a nivel internacional y por lo tanto también acá los delitos están cambiando, la forma de los delitos. Novick trajo a Giuliani y a sus asesores y a esta altura debe pensar que es la peor plata invertida en toda su campaña, ¿no? Porque los tipos seguramente los trajo con la ilusión que dijeran esto acá es todo un desastre, pero en realidad los tipos se fueron diciendo, epa, esto no está tan mal. ¿Por qué? Porque nadie tiene resuelto el tema y nadie tiene, ya digo, la bala, como se dice, ¿no? Para decir, bueno, mira, en realidad no lo está resolviendo porque sos una nutria, si hicieras esto como se hizo acá o allá, esto estaría resuelto. Eso no es cierto. A veces se venden algunas situaciones de mejoras drásticas de seguridad que a veces no son tan así. No sé, yo prefiero pasarles la posta un poco a los otros compañeros de mesa. Los cargos presupuestales a veces son muy feos para decirlo, pero dicen muchas cosas. Y el cargo presupuestal que teníamos los que ingresamos en 2012 era oficial de contención. El rol de la gente que entró en un concurso en el que se pedía solamente primaria completa era para contener. No éramos educadores, no era nuestra misión, no era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era que no se fugaran, que no se mataran entre ellos. De hecho, hemos estado involucrados en batallas campales, 2 o 3 trabajadores separándolos. Pero en aquel momento ese era el objetivo y era un momento en el que tal vez
ese tenía que ser el objetivo, ¿no? Yo cuando entré el primer día de trabajo era un centro que tenía en ese momento cerca de 50 adolescentes y en el turno en el que yo ingresé eran 3 trabajadores. 3 con 50 adolescentes, ¿no? Era el centro Ariel, si trabajaste lo conocés, digo, era un centro de los tranquilos además, ¿no? No era un centro que tenía medidas de seguridad muy amplias, ellos tenían movilidad dentro del centro, hacían patio, tenían mucha movilidad. Pero había poca gente trabajando. Y la manera de conseguir mucha gente para que ingresara junta fue bajar los requisitos educativos. Era difícil que alguien con formación se presentara a ese tipo de llamados para ese tipo de trabajo. La finalidad era contener, y de hecho se hizo porque fue cuando empezaron a bajar las fugas, ¿no? Nosotros hemos bajado con compañeros de los tejidos a los gurises que se querían fugar. Pero mira cómo cambiaron las cosas, que lo voy a atar también con algo que decía Marcela y que dijo Valeria antes. Cómo cambiaron las cosas, que la otra vez fuimos de visita al centro Granja y nos contaron de un adolescente que se iba en libertad, corríjanme ustedes si me equivoco, que se estaba yendo en libertad, fueron a 3 Cruces para acompañarlo hasta la casa y después no lo encontraban y el gurito estaba escondido en el baño porque no se quería ir para la casa, ¿no? Y entonces ahí te muestra también cómo cambió la población en sí, cómo cambió el trato que tienen los trabajadores hacia los adolescentes. Yo no juzgo que estaba bien y que estaba mal, digo lo que veo de la realidad. Y también tenía que ver con algunas cosas que se hablaron antes, sobre todo que hablaba Jaime, ¿no? El INISA acompaña al adolescente hasta el momento del egreso y no mucho más allá de eso. Entonces este gurí que no se quería ir para la casa, claro, no quería ir para la casa porque él venía de un centro en que tenía agua caliente, 4 comidas, su cama, iba al médico cuando se sentía mal, tenía un psicólogo cuando estaba triste, tenía un nivel de contención y una calidad de servicios que él no iba a tener en su casa. Hace un tiempo, cuando yo todavía trabajaba en los centros, llegaba diciembre y los gurises se iban en libertad y decían, bueno, no vengas más. Dicen, no, estás loco, en junio estoy acá de nuevo, ¿no? Porque ahí en invierno era caliente, agua caliente, comida, y se tenía ciertas comodidades que no me quiero ni imaginar, como decía antes, ¿no? Las cosas que vivirían, que yo creo que ni en 3-4 vidas mías las podría vivir. Entonces, los paradigmas tienen que cambiar a medida que van cambiando las realidades que se van atendiendo. En un momento la necesidad era contener, en otro momento la necesidad es educar. Y es acompañar un proceso de reinserción. Para eso se necesita tener gente que, como vos mencionabas, ¿no? Como estos muchachos que estaban hoy acá, pero también precisas no solamente técnicos y profesionales, sino educadores, que no son ni técnicos ni profesionales dentro de INISA, ¿no? Son trabajadores sin título universitario, digamos, que tengan un nivel socioeducativo que permita mostrarles a los adolescentes que existe otra manera de hacer las cosas y que existe otra manera de vivir. Yo tenía una compañera que era vecina de uno que estaba en el Ariel. Y ella, cuando él salió en libertad, tenía ciertas preocupaciones, porque la conocía en otro aspecto, y esas cosas no te pueden pasar. Yo entiendo el miedo, digo, ¿no? No que sea vecina, eso sí puede pasar, que el miedo, digo. También tuvimos un compañero que salía con una vara telescópica de la casa porque tenía miedo que lo agarraran en la parada del ómnibus los gurises que vivían en el barrio donde él vivía. Entonces yo me preguntaba, ¿qué habrá hecho él para tener miedo? Porque yo conté al principio que me encontré con uno en el supermercado y yo me los encuentro todo el tiempo. Vivo en Ciudad de la Costa, ojo, tampoco es que viva en Casaballe, vivo en Ciudad de la Costa y me los cruzo todo el tiempo. Y yo no les tengo miedo, ¿no? Para mí son un gurí con el que yo traté en determinado momento de su vida y de mi vida y que me aporté. Y cierro con una cosa más. Lamento que Noya se haya ido, porque cuando usted se fue nos dejó 2 directores blancos en el directorio de INISA y eso, eso llevó un retroceso en un montón de cosas, pero bueno, no los conocimos antes. 2 o 3 cositas muy breves, porque el tema tiene múltiples facetas. Creo que en la línea de poder discutir, debemos discutir la cárcel en el concierto de cómo discutimos el fenómeno sobre la seguridad y la necesidad de una función del Estado que es vital,
y que tiene una dimensión que es previa a la cárcel y que tiene una dimensión que es posterior a la cárcel. Entonces tenemos que pensar en la dimensión de la prevención, en términos de seguridad, y por supuesto la dimensión de la reinserción a la que hacía lugar Mario. En segundo lugar, creo que la manera de dirimir el nudo entre represión o seguridad e intervención socioeducativa no es siempre en un equilibrio justo de, bueno, ajustamos una y soltamos la otra. Creo que en definitiva tiene que ver con una mirada integral sobre el fenómeno, porque además de la intervención socioeducativa deben suceder otras cosas adentro de la privación de libertad, y la primera que debe suceder es vivir armónicamente, y para vivir armónicamente, además de intervenir con programas estructurados, hay que intervenir en el uno a uno cotidianamente, y eso solo se puede hacer si cambiamos las prácticas institucionales y la mirada que tenemos sobre el otro. Tres cosas. Lo primero, que mi posición no es que no haya que reprimir. Lo que yo estoy diciendo es que eso es lo mejor que ha hecho la izquierda. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, como es lo mejor que ha hecho la izquierda, y me preocupa que falten voces que alerten sobre lo que no ha hecho la izquierda, que yo he decidido ser molesto con este tema. Pongo un ejemplo concreto. Estaba el otro día en la escuela 248 de capacidades diferentes, el día que fueron a capturar a Mónica Sosa, la jefa de los chinos. Es como estar en Chechenia, vos tenés a la derecha los Palomares, a la izquierda la Senda, con bandas enfrentadas. Una escuela de gurises con capacidades diferentes. Entonces, el barrio, verás, te ponía la piel de gallina, porque estás enfrentamiento entre bandas en la noche, el despliegue de la Guardia Republicana. Conclusión, bueno, todos los niños, que fueron la mitad ese día a la escuela 248, pasándole toda la información a la directora y al equipo docente de qué era lo que estaba sucediendo, si sabían más los niños. A mí en mi puta vida me pasó semejante cosa. ¿Y a quién se le puede ocurrir que eso puede ser una condición de crianza adecuada? Sobre estas cosas que nosotros tenemos que trabajar. La buena noticia es que en ese barrio, en esa situación, hay un complejo escolar fenómeno. Es una cosa que es increíble. Hay como 4 escuelas y bruta plaza. Ahí hay una cosa bárbara como para avanzar. Pero entonces esto... No me robes eso. No. Lo segundo que yo quiero decir, voy a poner otro ejemplo concreto. Esto lo pueden rastrear todos, en el desarrollo del gobierno de izquierda. ¿Dónde quedó la policía comunitaria? Todos tenemos bien claro dónde quedó la Guardia Republicana. ¿En qué está la Guardia Republicana? ¿Dónde está la policía comunitaria? No lo dijo Jaime Saavedra respecto del tema del desarrollo de la Guardia Comunitaria. Lo decía Guarteche. ¿Dónde está? La otra cosa que quiero decir es esta, que a mí me parece importante para reflexionarlo desde una perspectiva de izquierda y humanista. No confiemos en la cárcel como dispositivo para resolver los problemas que nos ocupan. Si es cierto lo que yo digo, que estos problemas tienen que ver con la fractura social, con la fragmentación social, o pónganle el nombre que le quieran poner, que lo decía Mario, que es más ilustrado que yo, no piensen que la cárcel va a resolver eso, porque nunca la cárcel resolvió eso. Nunca. Hagan el ejercicio, en Latinoamérica sobre todo, hagan el ejercicio, siempre pido, aprieten un botón de su celular en Google, pongan el país que quieran, el año que quieran, y van a ver que pongan la palabra cárcel y se despliegan una cantidad infinita de dolores, de tristezas y de vergüenza. Entonces hay que recorrer otro camino que a mi juicio es resolver el tema de la fragmentación social en algunas cosas que son básicas. La primera es la escuela. La segunda es el trabajo. Pónganle el nombre que le quieran poner. Nosotros hoy estamos con gente que supera abiertamente. Nosotros en la posada liberado que inauguramos el año pasado, las tasas de analfabetismo puro y duro llegan al 10%. Les descuento el desuso. Y Ana bien lo sabe que en privación de libertad en algunos sectores esta cifra se supera.
Ahí estamos hablando de integración social y no saben firmar, estamos mal. Entonces, bueno, el dispositivo es inadecuado, pero además la otra cosa, y termino con esto, es un dispositivo extraordinariamente caro. Gastamos fortunas en un dispositivo ineficiente. Si las cuentas mías son correctas, el 0,7% del Producto Bruto Interno del Uruguay se destina por año a la privación de libertad y sus alrededores. Es una fortuna. Esos son, según él me ilustró a mí en una de las conversaciones a las que hacía alusión, son cerca de 350 millones, 400 millones de dólares a lo que es el Producto Bruto Interno. Es un disparate, 400 millones de dólares para dispositivos ineficientes, estamos muy mal. Pues si yo pierdo 400 millones para algo que me va a resolver el problema, pero no, y esto hay que salir a explicarlo, aunque sea contrafáctico y contraintuitivo. Eso es lo que necesitamos de la izquierda, por lo menos lo que yo estoy dispuesto a hacer, yo que no soy candidato a nada, y lo voy a hacer, y no dependo de los votos, pero esto hay que salir a explicarlo, nunca sirvió. Y lo último, que para mí es muy importante, yo soy de la tesis de que se avanzó razonablemente bien en la coordinación interinstitucional. Yo estoy con los folletines atrasados respecto de la privación de libertad, pero los tengo bastante actualizados respecto de las políticas postpenitenciarias. Y se coordina bien con el MIDE, se coordina bien con salud pública, se coordina bien. Eso, con educación y cultura, no los voy a aburrir ahora, se coordina bien. Pero hay un gran ausente al que nadie convocan, ni en privación de libertad, ni en las políticas postpenitenciarias, que es el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda juega un rol, bueno, ustedes saben lo que pasó con el tema que estuvo en la vuelta hace poco tiempo. ¿Saben qué presupuesto tiene este año? Que me lo pasó Juan Pablo el otro día. Son 310 millones de dólares a rendición ejecutada en el 2017 y gastó 300. Y los 10 millones que no ejecutó superan 60 veces el presupuesto de la DINAL. Me podrían prestar un poco. Es un ministerio que hay que convocar porque la saca regalada en todos estos asuntos, pero no para criticar a nadie, porque yo no quiero personalizar a nadie, digo en términos políticos. Este actor hay que convocarlo porque tiene muchas cosas que aportar y nosotros tenemos muchas preguntas para hacerle y muchas ayudas que solicitar. Gracias a todos por estar. Creo que ha sido un panel muy fermental, que nos deja pensando a todos y a todas. Hay mucha cosa para resolver, mucha cosa para avanzar y mucha cosa para elaborar seguramente como sociedad. Así que bueno, muchas gracias a todos.